Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Vinimos al mensaje 17 de la Conferencia Internacional de septiembre de 2021, que estamos sobre el libro de Mateos, el reino de los cielos, y el tema general, una vez más quería recordarles, y será predicado este evangelio del reino. Aleluya. Y vamos a ver hoy en el capítulo 10 de Mateo. Pero antes de esto, vamos a entrar en el sentimiento del Señor cuando Él escribió Mateos 10. El hermano Pedro nos habló que Él comenzó a tocar y tocar en el sentimiento de Dios y comenzó a emocionarse. Y realmente esto es bastante evidente esto. Nosotros necesitamos tocar, aparte de las palabras escritas en la Biblia, tocar en el sentimiento de Dios, Señor Jesús. Y también estos días oímos decir que la guerra ya fue declarada. Y en la palabra de Dios, esta guerra ya se desarrollaba hacía mucho tiempo. Vamos a ver un poco en Mateos 16, 18, que es muy conocido por todos. Mateos 16, 18. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ella es la iglesia edificada. Entonces usted puede ver que existe una batalla, es una guerra entre la iglesia y las puertas del infierno, del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, gracias al Señor, pero tiene que ser una iglesia edificada. Entonces, esto se refiere a nuestros tiempos. Estamos en la época de la edificación de la iglesia y después de pasar por esta edificación de la iglesia, nosotros vamos a tornarnos la novia ataviada. A medida que la iglesia va siendo edificada, ella va tornándose una novia ataviada, una novia preparada para el casamiento. Y la novia necesita pasar por el lavado de la palabra, por la palabra, para santificarla, sacar todas las manchas de la vieja creación, sacar todo lo que es de la vieja creación. El Señor está haciendo, está limpiando a su novia por el lavar del agua por la palabra, Señor Jesús. Y hoy estamos bajo este hablar, esta palabra profética. Y esta palabra profética no solo nos da una orientación, nos da dirección, también nos alimenta y también nos lava. Señor Jesús. Y otro versículo está en Efesios capítulo 6. Es Efesios capítulo 6, versículo 12. Versículo 11 dice así: y revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, hermanos, nosotros, ¿para qué sirve toda la armadura de Dios? La armadura de Dios sirve para la guerra y poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, usted percibe aquí el diablo o Satanás, a él solo le gusta colocarlo a usted en acechanzas, en emboscada. Él es cobarde, él no te enfrenta de frente. Él huye de usted si va de frente, pero por detrás, él sí está armando esas acechanzas. Yo fui muy tocado por esto. Versículo 12. Porque no tenemos lucha. Miren la lucha. Aquí está escrito claramente que es una lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oh Señor Jesús. También entonces, ¿cómo nos, aparte de vestirnos la armadura de Dios para nuestra defensa, pero también debemos tomar algo más? Usted necesita tomar también y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, no solo estar a la defensiva, defendiéndonos, nosotros tenemos un arma de ataque, y esta arma de ataque es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando proclamamos la palabra de Dios en nuestra experiencia, cuando Satanás oye esta palabra de Dios, él y sus ángeles caídos huyen en retirada. Oh Señor Jesús. Entonces siempre esté con usted esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no solo esto, en el versículo 18 él continúa, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos orar. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, es contra los principados y potestades. No hay manera. No tiene sentido nosotros salir luchando porque ellos son invisibles. Lo que tenemos que hacer es orar. Orar es un gran arma y suplicar por todos los santos. Oh Señor Jesús, pero también vigilando con perseverancia. No es una vez, no son dos veces, es siempre. Vigilando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor guarde a todos los santos. Y después, hermanos, esta palabra, que es la espada del Espíritu, también podemos usarla como el contenido de nuestra oración. Por eso existe la práctica de orar y leer. Al mismo tiempo que estamos leyendo la palabra, estamos orando con las mismas palabras de la Biblia. Nosotros hemos experimentado que es muy efectivo. Nosotros disfrutamos mucho cuando tomamos la palabra en oración. Oh Señor Jesús. Después, 2 Corintios 10, el versículo 4 dice así, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, militar es una guerra, es una lucha espiritual. Entonces, aunque andamos según la carne, nosotros vivimos en el plano terrenal, pero nosotros no somos de este plano terrenal. Aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Porque aquí es muy claro, porque si nosotros militamos según la carne, la derrota es segura, es segurísima. No tenemos cómo escaparnos. Si queremos militar en un plano celestial, si usted milita contra él en este plano de la carne, él te vence todas las veces. Es como el yacaré. Usted quiere militar con el yacaré, no van al pantano, porque el pantano, el territorio es de él, y él lo vence allí. Pero necesitamos estar ¿dónde? En el Espíritu. Somos del plano celestial. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Muchas veces nosotros queremos luchar contra Satanás con nuestra carne. No tiene sentido, porque nosotros somos de otra esfera y en esta esfera terrenal Él gana todas las batallas. Oh Señor Jesús, necesitamos aprender que
Nuestro plano es celestial, en los cielos, oh Señor Jesús, porque aquí dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Estas armas se tornan poderosas en la medida que usted usa en la región celestial, en el plano celestial. Amén. Entonces, esta arma se hacen poderosas en Dios para destruir fortalezas, anulando sofismas, que el diablo le gusta trabajar en nuestra mente, colocar dudas en nuestra mente, pero nosotros tenemos un arma. No son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Dónde? En la región celestial. Entonces también, déjenme ver, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este versículo es muy bueno. Dice así, el Señor está listo para castigar toda desobediencia. No solo desobediencias nuestras, sino desobediencia de los ángeles caídos, principados y potestades, de Satanás, del diablo, porque ellos, hace tiempo, ellos fueron desobedientes a Dios. Ellos se rebelaron contra Dios. Entonces, ellos son los que formaron un poder paralelo. Ellos fueron los que crearon un gobierno paralelo para ir en contra de la autoridad de Dios. Por eso, hermanos, de parte del Señor está listo para castigar toda desobediencia, pero necesita esperar algo. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, nuestra obediencia en la iglesia da base al Señor para castigar toda desobediencia. Oh, Señor Jesús. Por eso que Efesios 1, 9 y 10 dice que el misterio de la voluntad de Dios es encabezar todas las cosas en Cristo, y todos los enemigos serán colocados bajo sus pies. ¿Cómo el Señor hace eso? El Señor quiere ganar toda la tierra. Él quiere que su autoridad, su gobierno esté aquí en la tierra, su reino, pero Él comienza primero con la iglesia. Si la iglesia es obediente a Él, entonces esto le da base al Señor para que le dé un terreno fuerte, para que el Señor trate con sus enemigos. Amén. Nuestra sumisión, nuestra obediencia es extremadamente importante. Y también en esta línea de batalla podemos ver en Gálatas, capítulo 4, versículo 17. Aquí también dice así. 5:17, me equivoqué, perdón. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Nuestro querer, hermanos, es aliado al deseo de la carne. Por eso, hermanos, no podemos hacer lo que es de nuestro querer. Necesitamos siempre mirar para el querer del Señor, la voluntad del Señor, porque si nosotros queremos militar en el Espíritu, no podemos pensar en nuestra propia voluntad. Nosotros necesitamos luchar con la voluntad del Señor y nosotros ganamos la lucha. Entonces ustedes ven, esta carne contra el Espíritu son dos esferas, son dos planos. Uno es el plano terrenal, que es la carne, y otro es el plano de los cielos, que es el Espíritu. Señor Jesús. ¿El Señor qué quiere? El Señor entonces quiere que haya de nuevo su autoridad, su gobierno aquí en la tierra, infelizmente por la rebelión.
del arcángel, de Lucifer. Toda esta tierra estuvo maldita. Entonces el Señor allí perdió su dominio. Por eso que el Señor, inclusive el hombre creado por él, el hombre fue creado según su imagen y su semejanza, de una manera muy especial, y el hombre recibió el soplo de Dios y allí formó su espíritu humano. Y a partir de este espíritu humano, el Señor quiere que haya nuevamente su autoridad, todo su poder, todo su dominio a través de este hombre creado. Infelizmente sabemos la historia de este hombre. Falló, desobedeció la palabra de Dios y comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero hermanos, esto muestra cuál es el sentimiento de Dios. Dios ve al hombre creado por él de una manera tan especial. Todo hombre tiene espíritu dentro de su cuerpo. ¿Para qué? Para ser lleno de Dios, para expresar a Dios y para dominar por Dios. Usted sabe, Génesis 1 habla esto a partir del versículo 26, 27 y 28. El Señor los bendijo y les dijo que sean fructíferos y que se multipliquen, que llenen toda la tierra. Dios quiere que la persona humana que fue creado a la imagen y semejanza de Dios pueda llenar toda la tierra, porque toda la tierra en aquella época fue llenada por Satanás y los suyos. Entonces, hermanos, ahora el Señor quiere que haya nuevamente, pero el hombre cayó, el primer hombre cayó. Entonces, ¿qué hacer? El Señor entonces tuvo que recrear nuevamente. Y a mí me gustó lo que el hermano Pedro habló, la recreación es para crear una nueva creación. Aleluya. La recreación es para crear una nueva creación. Y todo se ve allí, que las semillas, Dios, usted planta lo que es corruptible y recoge lo incorruptible. Aleluya. Pero entonces vamos a ver un poco el sentimiento que el Señor, si usted quiere llorar, llore con el Señor juntamente. Mateos 9. Mateos 9, 35 y 36. Aquí dice, recorría Jesús las ciudades y aldeas. Nuestro Señor Jesús no estaba quieto. Él recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Él es un ejemplo para nosotros, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino a todos y aún más, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor Jesús miró a las multitudes y se movió interiormente, se conmovió interiormente con estas multitudes y se compadeció de ella. Nosotros sabemos que la palabra en griego es plankinon. Entonces el Señor tuvo aquel sentimiento desde su interior, entrañable sentimiento, porque la multitud, ¿cómo estaba esta multitud? Estaban afligidas y cansadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor parece que estaba imaginando, estaba lamentándose. ¿Por qué este gobierno rebelde hizo con las personas humanas? El Señor Jesús estaba desesperado en ese momento. Esta creación que fue hecha por Dios, personas humanas que fueron especialmente creados a imagen y semejanza de Dios, ahora están en esta situación
estaban afligidas, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Y quién es el pastor? El único pastor es el Señor Jesús. Satanás no sabe apacentar. Satanás solo sabe matar, robar y destruir. ¿No es así? Él solo hace esto. Él no sabe apacentar, no sabe cuidar. Él solo sabe robar, hurtar y destruir. Por eso el Señor Jesús estaba muy conmovido en su interior y se compadeció de estas personas creadas por Dios, personas que tienen la imagen y semejanza de Dios. Estaban afligidas, desamparadas y exhaustas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor se conmovió en su interior. Tal vez hasta llorase en ese momento. Señor Jesús. Entonces, aprovechando, Mateos capítulo 5, aquí versículo 3, dice así: Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, necesitamos llorar con el mismo sentimiento que el Señor lloró. Amén. A veces lloramos, primero por nuestra condición deplorable. Esto nos lleva a llorar cuando recibimos la luz, pero no solo llorar por nuestra situación, sino también llorar por lo que está alrededor nuestro. Son como ovejas que están desamparadas y dispersas. Pero cuando usted llora, en este sentido, usted es bienaventurado, porque suyo es el reino de los cielos. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, la guerra está declarada. Vamos a Mateos 10, versículo 34 al 39. Dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. El Señor está listo para que haya de nuevo su reino. Amén. Entonces, Él tiene que salvar a estas personas siendo maltratadas, siendo lastimadas por Satanás y los suyos, por su gobierno clandestino. Entonces el Señor dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra. El Señor vino aquí a la tierra para hacer alguna cosa, y Él lo va a hacer. Pues no vine a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Necesitamos tomar nuestra cruz. El que haya su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Señor Jesús, claro que se entiende bien que esta vida es la vida psique, la vida del alma, y hallarla es salvar la vida del alma. Amén. Quiere decir así, no es salvar la vida del alma, sino salvar el alma. Ahora está bien. Perder la vida del alma, pero salvar el alma. ¿Usted quiere salvar su alma? Entonces tiene que perder la vida del alma. ¿Está claro ahora? Señor Jesús, amén. En Lucas, vamos a Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 49. Comienza así. Dice el Señor otra vez: fuego
vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya sea encendido, el Señor vino para echar fuego en la tierra. Amén. Porque es guerra. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en su familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Oh, Señor Jesús. Pero él dice así. Volviendo al versículo 50, dice así: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Qué significa esto? El deseo del Señor es que este fuego salga de él, que sea esparcido en la tierra. Pero él tenía que pasar por un bautismo para que esto suceda, para liberar su poder. Él necesitaba morir, pasar por la muerte y la resurrección. Entonces, cuando él fue resucitado, ahí, listo, está liberto el fuego. Y este fuego nosotros lo heredamos. El fuego está en nuestras manos para llevar este fuego, para lanzar fuego sobre la tierra. Es nuestra misión ahora, porque el Señor estaba reteniendo lo que estaba dentro de él en el monte de la transfiguración, en el versículo 17, capítulo 17 de Mateo, perdón. El Señor se transfiguró en frente de los discípulos. Eran 3 de ellos: Pedro, Santiago y Juan. Y el Señor Jesús de repente, hermanos, como si se abriese un poco lo que estaba en su interior y aquella toda gloria que estaba dentro de él, ¡guau!, salió hacia afuera. Y era esto que el Señor quería decir. El Señor estaba reteniendo esto, no aguantaba más, el cuerpo no aguantaba más, él quería salir. Y en aquel monte, el Señor Dios dio un poco de una demostración cómo sería el reino de los cielos. Amén. Lleno de gloria, lleno de poder. Entonces, esta es la guerra que el Señor vino a traer. Vamos a volver a Mateos capítulo 10. ¿Él podía hacer esto solo? Pregunto. ¿Él podía hacer solo esto? Él necesita de hombres. Oh, Señor Jesús, Él necesita de nosotros. Miren, hermano, la elección de los 12 apóstoles y sus nombres. En el capítulo 10, a partir del versículo 1, Él comienza a llamar a estos discípulos, a sus discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces el Señor, cuando llama a los discípulos, el Señor le da autoridad a ellos. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Mateos el publicano. Este libro fue escrito por él y él quiso calificarse él mismo como publicano para manifestar su origen. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote,
el que también lo entregó. Entonces el Señor escogió a esto, pero usted percibe que son personas comunes. No hay nadie aquí extraordinario. Son personas comunes. Había pescadores, había cobradores de impuestos, un publicano. Un publicano es el mismo nivel de pecadores. Entonces son personas que no son destacados en esta tierra. Entonces nosotros podemos llamarlos de batatitas, pero para el Señor no hay problema. Es solo usted querer ser llamado. Amén. Por un lado, el Señor lo llama a usted, pero usted también tiene que presentarse. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Entonces, usted necesita querer también. Este es un principio muy bueno, que aquí el Señor no llamó a nadie de noble nacimiento. Vamos a ver, 1 Corintios. Oh, Señor Jesús. 1 Corintios 1, 26 al 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamamento, tá? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación es llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, el Señor escogió a estos. Nadie tiene este noble nacimiento, son personas comunes, ¿no es verdad? Son como nosotros. Entonces, el Señor los llamó para el SEAPE. Amén. ¿Va para el CEPEP? Amén. CEPEP JC. CEPEP Jesucristo, Señor Jesús. Y la manera que el Señor trabaja de perfeccionarlos. No necesita preocuparse. Ah, Señor, pero no soy digno. Preséntese solamente. Venga de la manera que usted es. ¿Quién va a perfeccionarlo, a cambiarlo? Es el Señor. Entonces, no hay problema ninguno. Usted cree el peor de los hombres. Venga. Amén. Señor Jesús. Aquí, hermanos. Y el CEPEP del Señor no es dentro de cuatro paredes. El Señor lleva a todos al campo. Vamos conmigo. Y el Señor va al frente. Este es el mejor coordinador, el buen líder. Él lleva todo. Vamos allá. Vamos juntos. Él no es aquel que dice, ah, usted va a hacer aquello. Ustedes dos van allí. Y yo me quedo aquí. ¿Está bien? No. Él va junto. Inclusive él va al frente. Y él hace las cosas. Y los discípulos miran cómo él hace. Cuando él encuentra a una persona, cómo él lidia con la situación de esa persona. Y cuando él encuentra con cualquier evento, entonces los discípulos miran cómo el Señor lidiaba con esa situación. También encontraba cualquier situación el Señor. Ellos miraban, por ejemplo, el Señor. Es increíble. Multiplicación de los panes para 5,000 hombres. ¿No es así? Y el Señor dijo, los discípulos llegaron al Señor y dijeron, Señor, ya es tarde, despida a esta multitud para que en su camino ellos busquen qué comer. O sea, los discípulos no tenían nada. El Señor le dijo, dedle vosotros de comer, mi Dios de los cielos, ellos no tenían nada.
Ahí André, por coincidência, o André, né? por coincidencia Ele Andrés, falou assim: Senhor, él dijo aqui así, tem um menino aqui Señor, aquí com hay un 2 pães joven e 5 pães, con 2 mas o que peces y é isso 5 para tanta panes. ¿Pero gente? qué es esto para Meu Deus tanta do céu, gente? né? Mi Dios del O Senhor cielo. simplesmente El falou assim: Señor traga simplemente aqui, dijo así, traz para mim. Denme, Aí ele tráigamelo a olhou mí. para os céus Y el e Señor miró orou a ao los Pai que está cielos nos y oró céus. al Padre que E está en los aquele cielos. 5 Y pães aquellos pequenos 5 panes e 2 pequeños peixinhos, y irmãos, 2 peces deu pequeños, para hermanos, alimentar dio, 5 se mil pudo alimentar homens. 5.000 Amém? hombres. Amén. Ainda sobrou 12 Aún cestos sobró cheios. 12 cestos Isso ele llenos. fez diante dos Esto discípulos. el Señor Olha, hizo delante de los imagina fica a discípulos. cara dos discípulos. Imaginen la cara de los discípulos. Así, Boca aberta, irmãos. Ó boquiabierto, Senhor Jesus. hermanos. Então, Oh, Señor para o Jesús. Senhor, Entonces, ele está para que em el outro Señor, plano. Él está en Ele otro está no plano dos plano. Él céus. está en el plano de Ele los estava cielos. treinando os Él discípulos estaba para entrenando a los não fazer as coisas discípulos para aqui no da hacer terra, las cosas aquí mas de la fazer as coisas tierra. da Tiene que região hacer dos las céus, cosas de las do regiones de los plano dos cielos, céus. del plano de Ele los vai cielos, en el e plano ele del faz as Padre. coisas. El Padre hace Então, las na nossa vida cosas. cotidiana, ao Entonces, servir en o nuestra Senhor, vida cotidiana, al precisamos servir al ver a Señor, necesitamos capacidade para ver que servir la não é capacidad para nossa, servir no es é dos nuestra, céus. es de los Pelo cielos. contrário, nós não Por el temos contrario, nada. nosotros no O tenemos Senhor falou nada. em João El 15: Señor habló en sem Juan mim 15, sin nada mí podeis nada fazer. podéis É verdade, hacer. sem o Senhor Es nada verdad, podemos sin el fazer. Señor nada Não podemos diga que hacer. você está 30 No anos na vida diga da que usted igreja, está indo 30 para años en la vida de la 40 anos, iglesia, e yendo você a sabe o 40 que años. fazer. Usted Você sabe sabe lo que conduzir tiene que uma hacer. reunião da Usted igreja? sabe Quem não conducir sabe? una reunión de la Não é iglesia. ¿Quién no verdade? sabe? ¿No Ah, es vamos así? começar, vamos invocar o nome do Senhor, tá? Ah, Aí vamos depois a você comenzar el coloca nombre del uma Señor meia dúzia y de oração. después vamos a media docena de oración. Vamos a pedir un Então, himno. é Todos muito cantan. previsível isso. Es muy É uma previsible reunião esto. no Esto es plano una reunión da en el plano terra. de la tierra. Amém? A Amén. reunião, segundo o Espírito, La reunión, tem según que el ser Espíritu, tiene que imprevisível. ser Você não imprevisible. sabe o que vai acontecer. Usted no sabe lo que va a Depende do suceder. Senhor. Usted depende del Outro Señor. versículo fala assim: o En vento Juan hay un sopra para versículo, onde dice, quer. el viento Você não sopla sabe para donde él de quiere. onde ele veio e de Usted no para onde sabe ele vai. de dónde él viene Assim, ni a dónde todo va. aquele Así que é es todo nascido aquel do que es Espírito. nacido del Espíritu. Amém? Também, irmãos, Amén. También, hermanos. isso é depender, Esto né, es do plano depender celestial. del plano Senhor Jesus. celestial. Señor Jesús. Aí, voltando Volviendo em Mateus 10, en Mateos 10. então, finalizando que o Senhor Entonces, levava os discípulos finalizando, com el ele, Señor llevaba al eles Señor con ellos aprendiam y a ellos lidar com aprendían as coisas, a mas lidiar con las não cosas, no pero plano no en el terrenal. plano Ele terrenal. sempre levava os El Señor discípulos siempre para o llevaba a los plano celestial, discípulos para el plano para o plano dos celestial, céus, para el plano de mostrando los para ele que cielos, para até para mostrarle a nós, nosso ellos que serviço na hasta para igreja, nosotros, nuestro não servicio pode en la ser no plano iglesia terrenal, no puede ser mas en no el plano plano terrenal, tiene que celestial. ser en el plano Depender do celestial, Senhor de tudo. depender Amém? del Señor en todo. Aí o Senhor deu instrução para El os Señor 12, dio nos instrucción a los Lucas 12, 12, versículo 5 em diante. versículo A esses 5 en 12 adelante. A enviou estos Jesus 12 envió e deu-lhes a Jesús seguinte y le instrução: dio instrucciones diciendo, não tomeis por nada. camino de Essa aqui, claro que o Senhor gentiles. está falando para os Esto discípulos, aquí, el Señor porque está hablando a los eles eram discípulos, judeus porque e eran o judíos primeiro, a salvação, y quem la precisava salvación era a casa de Israel. primero Primeiro é para era eles. la casa de Então ele está Israel, primero era falando para em ellos. relação Entonces à él está salvação dos hablando con judeus. relación a la salvación de los judíos. Aqui são os primeiros Aquí versículos. son los primeros Aí, versículos. versículo 6 diz: mas de preferência Versículo buscai 6 as dice, ovelhas perdidas sino na casa de id Israel. antes a las ovejas Mas graças perdidas ao de Senhor, Israel. que no Pero capítulo 10 gracias de al Atos, Señor, né, que en na el casa capítulo de 10 de Cornélio, Hechos, casa en de la um casa de gentil, Cornelio, a la porta casa do de un evangelho gentil, la foi puerta del aberta para os evangelio gentios. fue abierta a Aí los alcançou os gentiles. gentios. Ahí E alcanzó a los nós gentiles. somos Y nosotros frutos somos dessa frutos abertura. de Nós esta recebemos essa abertura. graça. Nosotros Então hoje recibimos sim, esta gracia. hoje o evangelho é Entonces, para hoy todos. sí, el evangelio es para todos. Indistintamente.
indistintamente, indiscriminadamente para todos. El versículo 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante que el Señor, en Mateo 3:2, el Señor ya había, perdón, la primera vez era Juan Bautista que lo dijo, arrepentíos porque está próximo el reino de los cielos. Y el mismo Señor Jesús, en el capítulo 4, versículo 17, dice lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora, en el capítulo 10, versículo 7, el Señor da instrucciones a los 12 discípulos. Predicad que está próximo el reino de los cielos. Arrepentir no es un cambio de 180 grados. Yo estoy aquí de frente para ustedes, de repente me doy vuelta a 180 grados y estoy de espalda a usted y miro para lo que está allí. No es esto, porque si usted hace esto, usted aún está en el mismo plano terrenal. No hay ninguna novedad. Entonces, este arrepentirse es cambiar de plano, cambiar del plano terrenal para el plano celestial. Señor Jesús. Entonces aquí, y ahí, versículo 8, sanad de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Este es un punto muy importante. De gracia diste, de gracia dad. Nosotros predicamos el evangelio gratuitamente. Amén. Aquí dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Esto quiere decir, hermanos, que ustedes no deben usar recursos de aquí de la tierra. Ustedes tienen que depender del recurso de los cielos. Amén. Entonces, cuando nosotros vinimos de San Pablo, de aquí para pasar los 9 días en la estancia, nosotros traemos muchos mudanzas, valijas y valijas por 9 días, ¿no es así? Y el Señor dice a los discípulos, no se prueban de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Quiere decir, ustedes no pueden depender de los recursos de aquí de la tierra. Una vez, hace mucho tiempo ya, cuando se levantó el CPEP en Foz de Iguazú, tenía aquella práctica llamada Dios te bendiga. ¿Cuántos recuerdan esto? Dios te bendiga. Usted va a practicar colportaje. Dios que te bendiga. Pero yo tengo que llevar mi billetera. Pues si necesita dinero, no, deje todo aquí. Deje la billetera, la tarjeta de crédito, talón de cheque, deje todo aquí. No va a llevar. Ahí usted va a depender totalmente del Señor. Y también algo más. Si usted no vende, no almuerza. Ay, qué cosa buena, ¿eh? Ahí, hermanos. Comienza a depender totalmente del Señor. Imaginen su desespero. Oh, Señor, oh, Señor. Oh, Señor. Ayúdame a vender el libro. Oh, Señor Jesús. Así es depender de los recursos que vienen de los cielos. Amén. Señor Jesús. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni Dios de los cielos, ni de bordón. El Señor va a proveer todo. El Señor provee todo. Amén. Y al final del versículo 10, Él dice así, porque
El obrero es digno de su Quem alimento. supre é o céu. Quien suple es los Não se cielos. preocupe. No se preocupe. Aleluya. Você vai ser Y usted va a ser guardado, vai ser protegido. guardado, va a ser protegido, va a Vai quedar passar gordito. fome, não. No va a pasar E em hambre. qualquer cidade ou povoado em que entrais e En tardais, cualquier quem ciudad vos é que digno, entréis, e ficai até y ahí que quedaos voltardes. hasta retiraos. Ao entrares da casa, saudai-o. Al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz venga sobre ella. Si más no fuese digna, vuestra paz se vuelva a Se vosotros. alguém não vos receber, Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Isso aí já, né? Em verdade vos digo que menos De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pero no haga esto. Usted va en la ciudad y no se abre para usted, nadie aceptó. Usted va a decir, están condenados. Eu recebi várias portas fechadas. Yo recibí varios cierres en la puerta, me golpearon la puerta en la cara. Ustedes van a ver en el día del juicio. No tenga este sentimiento. Nosotros salimos porque amamos a las personas con el amor de Dios. Amén. Aí, versículo 10. Versículo 10. É o que? Ve. O trabalhador digno do seu salário. El obrero es digno de su salario. E aí, versículo 16. Versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como As pombas, né? palomas. De um lado, Entonces, precisamos por un lado ser necesitamos prudentes, estar porque Satanás, muy, se a gente bobear, quer aproveitar de porque nós, uma Satanás bocada, quiere uma mordida. aprovechar y por darnos um una lado, mordida. nossa Entonces tenemos que natureza estar é ser atentos. simples, como Por a otro lado, pomba, nuestra né? naturaleza es ser E simples como la paloma. versículo 22 En el diz, versículo "Sereis 22 odiados dice, por todos y por seréis causa de mim." odiados por todos por Isso causa de mi aconteceu nombre. muito realmente no Esto primeiro sucedió mucho en el primer siglo. nossos apóstolos na frente, Nuestros apóstoles que están en la delantera, ellos fueron presos, enfrentaron tribunales y tuvieron delante de los gobernadores, delante de los reyes. El mismo Pablo pasó por esto. Pero gracias al Señor que hoy nosotros estamos en un país libre y hoy tenemos libertad de predicar el Evangelio. Aún más, nosotros somos un país cristianos entre comillas, por lo menos esto. Somos cristianos, entonces nosotros tenemos todo para poder avanzar. En aquella época, ellos tenían el judaísmo, que era una religión del Estado, de la nación. Entonces, era muy difícil. Pero hoy el Señor nos dio tanta libertad para predicar el Evangelio. En cuanto esté abierto, vamos a aprovechar. 22b dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Hermanos, para 10, capítulo 10, versículo 30. capítulo 10, versículo 30. E quanto a vós outros, até os Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Senhor te guarda, meu irmão. El Señor te guarda, mi hermano. Até o fio de cabelo seu. Hasta está su guardado. cabello está guardado. Quem já está caindo muito cabelo, Quien se le está cayendo ya mucho el cabello es porque el Señor le permitió. Hasta todos los cabellos de su cabeza están contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. E aí o Senhor fala aqui, né? Y el Señor dice aquí, es un Portanto, estímulo. aquele que me confessar A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34. Y versículo 34. Perdón. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quem recebe
El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Señor Jesús, entonces, todo aquí es incentivo para que prediquemos el Evangelio. El Señor ha guardado todo. El Señor da total cobertura. Y esta cobertura viene de arriba, de los cielos. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor. Entonces, vamos a Lucas. Hermanos, estoy hablando esto porque el Señor, a través del llamado de los discípulos, el Señor está formando su ejército celestial. El Señor necesita de gente aquí en la tierra para traer a su reino aquí en la tierra. Señor Jesús. Lucas. Oh, Señor Jesús. El Señor mandó, entonces, una vez el Señor mandó a 70. Voy a leerles a ustedes. Aquí en el capítulo 10, versículo 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Aparte de los 12, el Señor mandó también a 70. Está formándose el ejército aquí, el ejército celestial, a quienes envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él había de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Oh, Señor Jesús. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Aquí habla, repite lo que fue hablado en Mateo. Y ahí, hermanos, estos 70 salieron y regresaron. Miren cómo fue el relato de ellos al regresar. Versículo 17. Volviendo los 70 con gozo. No es poca alegría, es poseído de alegría, con gozo. Entonces, cuando usted se dispone para predicar el Evangelio, el Señor lo llama para usted para ir a predicar el Evangelio. Esto es lo que te da alegría. No es poco, es bastante. Entonces, hermanos, una vez un médico en medio nuestro, no voy a decir su nombre, él fue al CEAP una semana, al CEPEP una semana. Él se propuso hacer el CEPEP por una semana. Él es un médico, uno bueno, y está muy ocupado. Él quiso dar una semana para él mismo ir al CEPEP y ser perfeccionado. Y después de pasar aquella semana en el CEPEP, él comentó con los hermanos: yo no sabía que para ser feliz necesitaba de muy poco. Amén. ¿Usted quiere ser feliz? Ve a servir al Señor. En otras palabras, ve al CEPEP. Amén. Oh, Señor Jesús. Regresaron los 70 y dijo: Señor, los demonios nos sujetan en tu nombre. Los demonios tienen miedo del nombre del Señor. Por eso tenemos que salir siempre invocando el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús, amén. Y él les dijo, el Señor les dijo a ellos:
Cuando ustedes predicaban el Evangelio, yo veía a Satanás caer del cielo. Vocês querem derrubar Satanás do ¿Ustedes céu? quieren derrumbar a Satanás de los cielos? Ve a predicar el Evangelio. Comportagem dinâmica. Ve a practicar el comportaje dinámico. Señor Jesús, Segunda-feira saíram, né? en este lunes salieron 25 Necessitam ver o cooperadores. testemunho Usted deles. necesita ver sus testimonios. Sensacional. Sensacional. Eles, pelo gosto da comportagem dinâmica. Despertó a ellos por el gusto Quanta del experiência comportaje dinámico. sensacional. ¡Cuánta experiencia sensacional! Tenían que haber grabado. Mi Dios de los cielos, Señor Jesús. Esto cambió la esfera. Realmente cambió del plano terrenal para el plano celestial. Oh, Señor Jesús. Y yo dice, yo veía a Satanás caer del cielo como rayos. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada, absolutamente nada, os dañará. ¿Qué significa? No tenga miedo de salir a predicar el Evangelio, porque el Señor dice así: yo os di autoridad para pisar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada, absolutamente nada, os causará daño. Amén. El Señor guarda a aquellos que salen a predicar el Evangelio. En absoluta, totalmente. Esto es poder de los cielos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Señor Jesús. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Amén. Cuando el Señor daba las instrucciones a los 12, volviendo un poco para Lucas capítulo 9, el Señor dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Aquí yo conté que hay 3 versículos que el Señor habla de curas, sanidades, para sanar. Aquí en el versículo 1, versículo 2. Y os envío a predicar el reino de Dios. Necesitamos predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Amén. Después, en el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Yo dije, Señor, ¿qué significa esto? Sanar a las personas. Esto quiere decir, hermanos, cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, salimos a practicar el comportaje dinámico, puedo orar por usted, ¿sabe qué sucede? La persona recibe su oración. La vida de ella estaba en desorden, totalmente desorganizada, totalmente un caos. ¿No es así? Totalmente desconectada con Dios. Por eso que existe enfermedades. ¿No es así? Enfermedad vino por causa de esta desconexión a Dios. Una vez que usted conecta a esta persona a Dios, es sanado de estas enfermedades. Las enfermedades es consecuencia de que usted se desconecta de Dios. Entonces son muchos problemas. Entonces aquí la cura es traer nuevamente en orden la vida de las personas. Oh, Señor Jesús. Vamos prosseguir, né? Capítulo 10. Capítulo 10, 10:40. 10:40. Estou seguindo mais ou menos o meu Estoy esboço, siguiendo tá, meus? más o menos mi esbozo aquí, mi bosquejo. Vamos para frente. Amém. Amén. Sigamos.
já vamos terminar, tá bom? Vamos ver Vamos a ver o caráter de uma pessoa el carácter de una persona depois que ele viu, después que él vio, começou a viver no plano celestial. comenzó a vivir en el plano celestial. Olha só como que Miren ficou a cómo vida él dele. quedó su vida. Falando de nosso apóstolo Paulo. Estoy hablando de nuestro apóstol Filipenses Pablo capítulo en 3, Filipenses capítulo 3. aqui, Aquí, versículo 2 até versículo 6, 2 hasta el ele versículo falava 6, da sua él hablaba de condição su de vida condición de enquanto vida estava no en judaísmo, cuanto estaba en el judaísmo. né? E aí, irmãos, Y hermanos, a partir ahí, do a versículo 7, partir del ele versículo fala assim: 7, él mas habla o que así, para mim era pero lucro, ¿cuántas cosas eran isto para mi considero ganancia? perda Las he por estimado causa de como Cristo. pérdida por amor de Se Cristo. deveras considero Y ciertamente aún perda estimo todas las por causa da cosas como pérdida por la sublimidade do excelencia conhecimento de del Cristo conocimiento de Jesus. Cristo Jesús, mi Señor. Sublimidade, sublime, Sublimidad, sublime es conhecer o alto. Senhor do alto, Conocer al dos Señor de céus, lo alto, de no los plano cielos, celestial. en el E plano quando Paulo celestial. fez isso, Y cuando Pablo ele hizo diz esto, assim: él por dice así, amor do qual por amor del perdi cual todas lo as he coisas. perdido todo. Essa perdi todas as coisas Perdí todo é o plano es terreno. el plano celeste, E ainda terreno, mais, perdón. ele não está Y aún reclamando. más, Ah, él no perdi todas reclama, as él. coisas por Ay, causa perdí de... todas las cosas por servir al Ele diz Señor. assim, por amor do Él qual dice perdi así, todas as por coisas amor del e cual he as perdido considero como todo y refúgio. lo tengo todo por Refúgio basura. aqui significa também Basura esterco. aquí también significa Não vale estiércol. nada para mí. No vale Depois que eu nada para conheci mí. Cristo, Después que yo conocí a nada aqui Cristo, no plano terreno nada aquí en el tem plano valor para mim. terrenal Não tiene tem mais valor para mí. sentido. No Não tiene tem más mais sentido. No significado tiene para mí. más Não tem significado mais para mí. sentido de vida. No tiene A más não ser sentido de esse plano vida a no celestial. ser este plano Para celestial ganhar a Cristo. para Ser achado ganar a nele, não tendo Cristo y justiça ser própria hallado en que él, no teniendo la procede de justicia lei, propia senão a que é que viene de mediante a la fé ley, em sino Cristo, aquella que es e mediante esta la fe justiça en que procede Cristo de Deus y que para es de a fé, Dios por la para fe, conhecer a o fin de poder da conocerle y el ressurreição poder de de su Jesus resurrección e a y comunhão dos seus la sofrimentos, participación de sus padecimientos, conformando-me com ele na sua llegando a morte, ser semejante a él para en de su algum muerte. modo alcançar a Si ressurreição en alguna manera llegase a la e resurrección finalmente de entre vamos los falar muertos. daqueles que seguem a Finalmente, vamos Cristo. a hablar de aquellos que siguen a Cristo. Mateus 16, 24 é o que Mateos originou 16, o tema desta 24 conferência. es lo que originó Todos el tema de sabemos, esta irmãos, conferencia. isso é Todos muito sabemos, importante. pero es Então extremadamente disse Jesus a importante. seus Entonces, discípulos: dijo se Jesús a sus alguém quer vir discípulos, si após alguno mim, quiere venir en pos de a mí, si mesmo se negue, niéguese a sí tome a mismo, sua cruz tome su e cruz siga-me. y sígame. Porquanto quem quiser salvar a sua Porque vida, todo aquel que quiera perderá. salvar su vida, E quem la perder perderá. a vida Y todo por el que causa pierda de su mim, vida por salvará. causa de mí, la hallará. Pois que aproveita o Porque homem ¿qué aprovechará se el ganhar o hombre mundo si inteiro e ganare todo perder el sua mundo alma? y perdiere Que su dará o alma? homem ¿O qué a recompensa sua dará alma? el hombre por su Porque o alma? Filho do Homem há Porque el de Hijo del vir Hombre no seu vendrá en la poder gloria de com su seus Padre anjos con e sus tramando, ángeles, y então entonces pagará a cada retribuirá uno a cada conforme as suas obras. conforme a De sus obras. verdade vos digo que De aquele que cierto há os de digo aqui que ficar, hay de algunos maneira de nenhuma los que passarão están pela aquí morte, que no até que gustarán la vejam a muerte vinda hasta que hayan visto do al Homem. Hijo del Hombre Amém? viniendo en Então, su reino. queremos Aquí seguir o entonces Senhor. queremos Se seguir al alguém Señor. quer vir Si após mim, alguien quiere venir en pos de mí, quero dizer, Senhor, eu quero vir quiero após decir, ti. Señor, yo A quiero si ir en mesmo pos se de ti. negue, tome a Niéguese a sua sí cruz mismo, e tome su siga-me. cruz y sígame. Também lá no fim, no También Apocalipse en el final de 14, Apocalipsis, diz capítulo assim, 14, dice así, versículo 4. versículo São 4. estes os que não Estos se son misturaram com mulheres, los que no se contaminaron con mujeres, pues são son eles vírgenes. os Estos son los seguidores que do siguen Cordeiro. al Cordero. Lá no 16, 24, En el se alguém, 16:24 não é? es si alguien Está abrindo para alguém que quiser está seguir. abriendo Aqui para no quien capítulo quiera 4 seguir. de Aquí en el capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse, versículo 4 de já se formou Apocalipsis, grupo de ya se formó seguidores un grupo de que estão seguidores
que se tornan ejército del Señor. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aleluya. Este es el ejército celestial. Apocalipsis 19, a partir del versículo 11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas que tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Señor Jesús, amén. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales. Ejércitos celestiales. Este es el ejército que estoy hablando, que está en los cielos, celestial, vestido de linos finísimos, blancos y limpios. Le seguían en caballos blancos. Sale de su boca, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino de su furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, este es el ejército. Esta es la formación del ejército celestial. Comienza del tímido llamamiento de 12 apóstoles, después aumentó a 70 y después va aumentando más, ¿no es así? Y ahora de los cielos existe un ejército de los cielos, montados en caballos blancos y siguiendo al caballero, siguiendo aquel que está montado en el caballo blanco. Amén. Entonces, como iglesia estamos siendo edificados para ser la novia ataviada, preparada. Ahí nos formamos en un ejército junto con el Señor, el esposo y la novia. Destrozan a todos los enemigos. Como con este ejército que está en los cielos montado en caballos blancos, y finalmente tiene el casamiento, Cristo y la iglesia, el reino milenario. Aleluya. Que sea nuestra herencia, que sea nuestro galardón. Pero hoy vamos a vivir en el plano celestial. Esta palabra dicha hasta ahora en esta conferencia, mi Dios de los cielos. Y va hoy a la noche. Miguel también va a hablar. Oh, Señor Jesús. Este cambio de plano es la llave del tema. Muchas gracias, hermanos. Amén.